Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este gran hotel Sardinero y, por supuesto, quiero darles las gracias por acompañarnos hoy aquí en este foro de mercados que hemos organizado desde el diario Montañés de la mano de Banco Santander. Les cuento que la jornada tendrá como eje central una mesa redonda en la que, bajo el título ¿Cómo afecta a mi empresa la volatilidad en los mercados?, escucharemos voces expertas que nos profundizarán en la coyuntura actual de los mercados financieros. Como les decía, contaremos con tres grandes expertos. En concreto serán Beatriz Tejero, economista de área de mercados del Banco Santander, Gerardo Puerta, director de Asset Allocation, y Begoña Martínez, directora de mercados Cantabria, también de Banco Santander. Pero antes de adentrarnos en esta mesa redonda, me gustaría cederle la palabra e invitarle aquí a que suba conmigo a Juan José González, director comercial de Empresas e Instituciones de la Territorial Cantabria y Asturias de Banco Santander, para que no sea él el que nos diga unas palabras de bienvenida. Buenos días a todos, empresarios, amigos, inversores. Buenos días a todos. Es un placer para nosotros poder participar en este foro de mercados organizado por un medio tan querido como nosotros, el Diario Montañés. Muchas gracias por contar con nuestro banco para trasladar las perspectivas de mercado en el entorno actual. Mi agradecimiento también a nuestros ponentes por su participación en este encuentro y por las ideas y opiniones que van a compartir con nosotros. Como director comercial del Banco Santander en Cantabria, para mí es un honor poder seguir celebrando estos actos, especialmente en estos momentos de incertidumbre y volatilidad en los mercados, y compartir unas horas con lo más importante que tenemos, nuestros clientes. Este tipo de encuentros son para nosotros una gran ocasión de escuchar vuestras inquietudes y preocupaciones, saber qué es lo que necesitáis y en qué os podemos ayudar. Como bien sabéis, los mercados financieros están experimentando una volatilidad significativa, fruto de la combinación de políticas económicas inestables, tensiones geopolíticas y expectativas económicas cambiantes. La perspectiva para el resto del año sugiere que esta volatilidad continuará, lo que va a requerir estrategias de inversión flexibles y una vigilancia constante de los factores económicos y políticas globales. A pesar de algunos gestos recientes de distensión, 2025 sigue marcado por la amenaza que supone la vuelta del proteccionismo para el comercio global y por una polarización ideológica incrementada tras la reelección de Donald Trump. Y esta situación está afectando directamente a las relaciones internacionales y a la estabilidad de prácticamente todas las economías del planeta. Una de las consecuencias más evidentes es el momento que atraviesa la relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, y que coincide desafortunadamente con un periodo en el que buena parte de la Unión tiene problemas de crecimiento económico. Aún hay mucha incertidumbre sobre el impacto que la situación terminará teniendo. Nuestro servicio de estudios estima que el impacto directo de la subida de aranceles en la economía comunitaria debería ser moderado. Además, en el caso particular de España, solo el 4,6% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. No obstante, puede sugerir efectos indirectos a través de las relaciones comerciales y por la competencia con vendedores desplazados del mercado estadounidense. Así que en ningún caso podemos dejar de prestar a la situación la atención que exige. Por otro lado, tenemos que volver a fijarnos también en la evolución de la inflación y los tipos de interés. En este contexto, sin embargo, la economía española sigue mostrándose fuerte. Nuestro país es uno de los pocos que se libra del recorte de previsiones de crecimiento para el 2025 que hizo el Fondo Monetario Internacional hace 2 semanas. De hecho, el fondo ha mejorado su proyección de crecimiento para España en 0,2 puntos, elevándolo hasta el 2,5 para este año. Esta previsión, que se sitúa en la línea con la que también ofreció la AIREF hace unas semanas, da idea del buen momento en el que se encuentra la actividad en España. También la OCDE ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento para nuestro país. Además, España tiene el nivel de empleo más alto de su historia, un sector exterior robusto, cifras récord en turismo y un sector privado saneado. Así que, en nuestra opinión, y a pesar de las turbulencias, estamos en realidad ante un momento de oportunidad para aquellos que estén preparados y cuenten con el respaldo adecuado. Un respaldo como el que Santander, ya lo sabéis, puede ofreceros. Porque el banco vamos a seguir al lado de las empresas y los empresarios de esta tierra, pase lo que pase, como siempre hemos hecho.
Tenemos presencia local en 15 países y más de 1.000 acuerdos con otras entidades que nos permiten operar en 152 geografías de todo el planeta. Gracias a eso, por ejemplo, el año pasado apoyamos a 180.000 empresas españolas en su negocio exterior, 3.200 de ellas de Cantabria, y financiamos con 26.000 millones su actividad fuera de España. Concluyo ya para dejar hablar a los verdaderos expertos. Lo que os quiero transmitir es que en medio de esta incertidumbre e inestabilidad global, en el Santander queremos ser un aliado estratégico para vosotros. Queremos acompañaros con soluciones financieras, asesoramiento en la gestión de riesgos, estrategias de inversión, productos a vuestra medida y a cualquier cosa que vosotros y vuestras empresas podáis necesitar. Somos líderes en Corporate and Investment Banking en España y por eso queremos poner aquí hoy a vuestra disposición el conocimiento de nuestros expertos, ofreciéndoos nuestro análisis sobre la situación macroeconómica y las perspectivas que se abren a corto y medio plazo para las empresas y la actividad económica, además de analizar la visión de los mercados y compartir con vosotros las mejores prácticas de gestión de riesgos financieros. Nuestra posición y experiencia nos permiten brindaros un apoyo en cualquier escenario. Por eso os pido que no dudéis en contar con nosotros para lo que necesitéis y cuando lo necesitéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Y ahora sí, vamos a ir directamente con esta mesa redonda y para ello, como bien decía también Juan José, vamos a invitar a los verdaderos expertos para que nos den su punto de vista. Para ello, invito a que me acompañen a Beatriz Tejero, economista de área de mercados de Banco Santander, a Gerardo Puerta, director de Asset Allocation, y a Begoña Martínez, directora de Mercados Cantabria de Banco Santander. Bienvenidos. Muchas gracias, Saray. Me voy a cruzar para sentarme por aquí con vosotros. Y lo que decía, bienvenidos a este gran hotel sardinero. Y antes de empezar, antes de comenzar propiamente con esta mesa redonda, me gustaría que, Begoña, seas tú la que con tu introducción, con una pequeña introducción, nos aterrices un poco a todos en este contexto y ya luego pues que charlamos entre todos. Perfecto. Buenos días. Bienvenidos a este foro, a esta edición 2025 del Foro de Mercados Santander con el diario Montañés. Y queremos empezar con una breve reflexión de la que queremos haceros partícipes, y es que nos encontramos en un momento donde las noticias económicas y financieras están impactando en los mercados y, por ende, lo que afecta a los mercados afecta a vuestras empresas. Vamos a ver un vídeo con los principales acontecimientos económicos que han pasado en los últimos meses, y el ejercicio es ver cómo esas noticias impactan en vuestras empresas, en el balance, en los costes financieros, en las compras, en las ventas asociadas a vuestros negocios, en la gestión de la liquidez. Vamos a ver qué es lo que nos dicen los expertos que está ocurriendo en los mercados. Nos encontramos en un momento de incertidumbre y volatilidad en los mercados, con un panorama geopolítico desconocido hasta ahora y con importantes cambios en las políticas internacionales. Esto está generando movimientos bruscos en los mercados financieros a nivel mundial, con los inversores reaccionando a las noticias que se van conociendo. Por el lado de política monetaria, desde mediados de 2024, el Banco Central Europeo comenzó con una estrategia de reducción de los tipos de interés. Actualmente, el mercado tiene dudas sobre lo que sucederá en los próximos meses. En divisas, si observamos la evolución del euro y el dólar, vemos un claro fortalecimiento del primero. El par comenzó el año en niveles de 1,03 y en estos meses ha llegado a superar el 1,09. Esto ha llevado al oro, activo refugio por excelencia, a superar los $3.000 por onza, máximos históricos. Por el lado de las bolsas, los principales índices mundiales también están viviendo momentos de gran volatilidad. Se han vivido sesiones de fuertes movimientos. Por ejemplo, recientemente, ante los temores a una posible recesión económica en Estados Unidos, el Nasdaq llegaba a retroceder un 4% en una única jornada. En el mercado de bonos tampoco es diferente. A principios del mes de marzo, el acuerdo de Alemania sobre el techo de deuda y su programa de inversiones en defensa disparó al Bund alemán
hasta niveles nunca vistos en casi 30 años, es decir, el momento de mayor volatilidad desde la caída del muro de Berlín. Por todo ello, como decíamos al principio, nos encontramos en un momento de incertidumbre global en los mercados, lo que está provocando elevados niveles de volatilidad a nivel mundial. Bueno, este vídeo es de hace muy poquito tiempo, pero aún así hay que meterle más contenido porque las noticias se van acumulando y van cambiando un poco el panorama. Pues eso es un poco lo que vamos a tratar de dar certidumbre a algunos de los acontecimientos que están ocurriendo con nuestros economistas y, adicionalmente, pues qué soluciones vemos desde mercados para tratar o para intentar gestionar esta incertidumbre y esta volatilidad. Begoña, te voy a pedir que nos cambiemos el sitio por cuestión de vídeo y demás. Perfecto. Ya sabes, ellos mandan, así que hacemos un pequeño cambio y así todo mejor. Pues ahora sí, tras este pequeño prólogo de Begoña, vamos a comenzar propiamente con la mesa redonda que, como les decía al principio, pues lleva por título ¿Cómo afecta a mi empresa la volatilidad en los mercados? Les cuento que lo vamos a estructurar en 3 grandes bloques. El primero de ello abordaremos el escenario macroeconómico con el foco puesto en los tipos de interés. Después vamos a hablar del entorno internacional, centrándonos esta vez en la divisa, y ya por último cerraremos con un tercer bloque centrado en el asset allocation, en inversión y gestión de la liquidez. Así que, si les parece, pues comenzamos y lo hacemos, como decía, con ese primer bloque del escenario macroeconómico. Beatriz, voy a pedirte que empieces tú en esta ocasión y sería un poco pues cuál es la visión de mercados de Banco Santander en todo este ámbito. Vale. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por hacer hueco y para escucharnos, y esperamos pues que todo lo que les vamos a contar sea más o menos de utilidad. Vamos a ver, si queremos centrar realmente el tiro en los tipos de interés, lo primero que nos viene a la cabeza es inflación. El tema es, ¿qué es la inflación exactamente? Porque esto tiene 2 lados de la moneda. Tenemos, por un lado, lo que ven ahí. Perdón, ¿Sin problema? Yo es que me muevo mucho, lo siento. Entonces, como ven aquí en la pantalla, la inflación puede ser esto. ¿Qué es esto? Pues esto es esa cosa que cuando vas al supermercado no te deja comprar todo lo que querrías, porque al final es subida de precios. Esta es la visión clásica, la que todo el mundo conoce. Precio de la energía, precio de los alimentos, servicios. Bien. Con lo cual, esto es eso que no te deja consumir. Bien. Pero tiene otro lado de la moneda que probablemente les interese más a ustedes, que es este de aquí. ¿Qué es esto de aquí? Esto es la inflación vista como aquello que a la empresa le sirve para añadir un poquito más a su cuenta de resultados. Es decir, el precio de venta, cómo vende la empresa. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que si lo miramos desde esta perspectiva, esto es el deflactor del PIB, técnicamente hablando, los precios así en global, ¿no? Dentro de lo que es el PIB. Nos encontramos, por un lado, pues, con las barritas rojas, que es la productividad. Cuanto más baja la productividad, más te suben los precios. Tenemos, por otro lado, las barritas grises, que es esa especie de carga adicional por parte del Estado, que serían los impuestos, pero algo que a todos ustedes como empresarios les interesa todavía más son las barritas azules, porque las barritas azules son, al fin y al cabo, lo que serían los beneficios empresariales. Como ven, llevan unos cuantos trimestres en negativo. ¿Quiere decir que las empresas están perdiendo dinero? No. Quiere decir que, en términos interanuales, están ganando más que el año pasado. Menos, perdón, que el año pasado. ¿Qué implicaciones tiene esto si lo queremos unir con tipos de interés? Pues la verdad es que si nos ponemos a pensar lo que está haciendo últimamente el Banco Central Europeo, lo primero que nos puede venir a la cabeza es no entiendo nada, porque han estado de forma machacona diciendo no bajamos tipos hasta que la inflación esté al 2 y resulta que llevan bajando tipos ya un tiempo largo. ¿Cuál es el razonamiento detrás? Pues precisamente estas barritas azules. ¿Por qué? Porque al final las barritas azules o dentro de la mente del Banco Central Europeo lo que les está diciendo es, de momento lo que parece que está aguantando bastante bien en la eurozona es el empleo. ¿Qué ocurre si las empresas cada vez empiezan a ganar menos dinero? Pues pueden tener la tentación de recortar gastos. ¿De dónde recortas gastos así de entrada?
¿O dónde puedes recortar gastos de entrada? Pues probablemente recortando plantilla. Si recortas plantilla, ¿qué ocurre? Pues que eso que todavía estaba relativamente robusto, que era el empleo, evidentemente se te cae. Y entonces nos puede venir a la mente esos momentos en los que uno abría el periódico por la mañana y veía deflación, la eurozona en colapso, no sé qué. ¿Por qué? Pues porque si al final resulta que le das al empleo en la línea de flotación, le estás dando al consumo en la línea de flotación y lo que se te para es la economía. Por eso, de momento, el Banco Central Europeo no solo ha bajado tipos, sino pensamos que todavía le queda bajar, como poco, una vez más, hasta el 2%. ¿Vale? Esto ya de entrada. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque, claro, es un poco enrevesado lo que les he contado hasta ahora, ¿no? Esto de vamos a mirar la inflación por el otro lado y demás. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues hemos llegado hasta aquí por culpa de este gráfico que ven aquí. No es ciencia ficción, es la línea roja, oscuro. Es, por así decirlo, la cifra de ventas de la economía, es decir, precios multiplicado por cantidad, PIB nominal, ¿vale? La línea gris son las cantidades, PIB real. Como ven, no hemos hecho gran cosa desde el año 2022, ¿vale? Y lo que hay entre medias, que son las barras, es el efecto precio. Si se fijan, a finales del 2022, principios del 2023, lo que estaba haciendo la cuenta de resultados de la economía era básicamente subir los precios. Evidentemente, si yo soy una empresa, simplemente vendo lo mismo, pero subo el precio y con eso aumenta mi cifra de negocios, ¿para qué voy a producir más, no? Con lo cual, de ahí que la línea gris fuera para abajo. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que, efectivamente, con tanta subida de precios, al final lo que se te cae es el consumo. Y entonces es cuando las dos líneas se empiezan a estrechar. Y entonces es cuando, como decía antes, es cuando empiezas a tener un problema. Porque ya ni precios ni cantidades tampoco, ¿vale? Entonces, lo que están intentando es remontar. Y, de hecho, parece que lo vamos consiguiendo desde el tercer trimestre de 2023, remontar un poco el vuelo, pero está costando un poco, ¿vale? Si hacemos una radiografía más acertada, ¿no?, de qué es lo que se ha caído más, qué es lo que se ha caído menos, nos encontramos con este gráfico de aquí, que es el PIB, los componentes del PIB. Básicamente, que nos interese así, nos interesa todo, evidentemente, pero que interese más por el lado de la demanda, estarían las barras rojo oscuro, que son los inventarios. Como ven, lo que les decía antes, si no necesito producir más porque lo que tengo lo vendo más caro, ¿de dónde tiro? De inventarios. Y si se fijan, estas barras rojo oscuro han estado negativo bastante tiempo. ¿Qué ocurre? Segunda parte. ¿Qué más componentes tenemos? La parte de inversión, que es, lo voy a intentar señalar aquí, son estas barras que estaban aquí en gris. Bueno, es que nos han puesto distintos matices de gris y sé que es complicado darse cuenta, incluso para nosotros. Pero bueno, ven esto de aquí, pues estos son las inversiones, estos grises de aquí, que han estado en negativo. Vuelvo a lo mismo de antes. Si no necesito producir más, ¿para qué voy a invertir en maquinaria? ¿No? Entonces, ya de entrada, inventarios no teníamos. Inversión en maquinaria tampoco. Dos de las patas de la demanda interna fuera. Tercera pata de la demanda interna, las barras rojo claro. Las barras rojo claro han estado o no aportando nada o aportando en negativo prácticamente desde 2022-2023 también. Con lo cual, la tercera pata de la demanda interna prácticamente desaparecida en combate. ¿Qué ocurre? Que si encima las empresas despiden gente, esa barra rojo claro no vuelve a aparecer jamás. Últimamente parece que vamos remontando el vuelo por ese lado también. Pero repito, está costando bastante. Entonces, primer mensaje, puede haber más bajadas de tipos y de hecho es una de las cosas que está un poco animando el crecimiento. Segundo mensaje, ¿nos recuperamos? Sí, pero no esperen una vuelta en V, ¿vale? O sea, lo de las vueltas en V, de repente todo funciona estupendamente, no va a pasar. Nos recuperamos, pero poco a poco, ¿vale? Ya de entrada. Luego, lo hemos visto por el lado de componentes, el PIB de la eurozona, pero ahora por sospechosos habituales. O sea, los principales países. Y aquí es donde empezamos a ver la diferencia entre ser una economía de servicios o ser una economía de manufacturas. Como ven, tienen la línea gris que repunta más o que despunta más, que es España. ¿Qué nos ha salvado el cuello hasta ahora? Dos cosas fundamentalmente. Uno, el peso que tenemos nosotros. Te voy a pedir que sí que te acerques un poco más para acá para que mis compañeros te puedan sacar en cámara. Perdón.
Tampoco se pierde mucho, bueno, sinceramente. Pero es interesante verte a la vez que se te oye. Entonces, lo que les decía, una cosa importante aquí es darse cuenta de que tenemos la línea gris que despunta, que al final es la diferencia entre ser una economía más de servicios o más de manufacturas. En el caso de España, las manufacturas representan aproximadamente un 13-14% del PIB, en Alemania un 25%. O sea, para que se den un poco cuenta de la diferencia entre uno y otro. De momento nos ha salvado, como digo, el tema de servicios. ¿Qué más nos ha salvado? Pues voy a pasar un par de diapositivas para que esto de aquí es la población. Entonces, en el caso de España, resulta que en los 4 últimos años la población ha aumentado pues, aproximadamente un 3%, 2-3%. No es que nos hayamos puesto a tener niños como locos, es en efecto inmigración. De hecho, ven ahí perfectamente las divisiones y como ven, la parte gris es los nacidos, o sea, el crecimiento vegetativo nuestro de los que somos españoles, que es tan negativo. O sea, básicamente estamos importando personas. Para que se den cuenta, por cada 0,5% que aumenta la población, aumenta un 0,5% el PIB, tal cual, directamente. Y encima, si lo que estás importando, sé que suena fatal, es población en edad de trabajar y en edad de tener niños, pues todavía mejor, porque encima estás teniendo mano de obra. Les recuerdo, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, uno de los factores que ha contribuido más al tema de la inflación ha sido la falta de mano de obra. Bueno, pues aquí parece que por lo menos eso lo estamos supliendo. Vuelvo otra vez para atrás. ¿Cuál es? Para atrás. A ver. El de abajo. Lo estoy haciendo al revés. Ahora. El de abajo, ¿no? Ahora, creo. O no, tampoco. Espérate, a ver. Ahora. Madre mía, las matemáticas se me dan bien, pero esto... En fin, vuelvo para atrás, lo que les estaba diciendo. Entonces, les hemos hecho una especie de fotofinish, ¿cómo estamos ahora? ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Bueno, pues hay unos indicadores en los que nosotros nos fijamos bastante, que son los de confianza empresarial, ¿vale? Y los índices de confianza empresarial lo que nos están diciendo es lo que tienen. Este es el compuesto. Entonces, este índice de confianza empresarial lo que dice es que, salvo en el caso de Francia, que ha pasado una peor época, el resto de los países parece que efectivamente esta confianza va mejorando. Va mejorando y principalmente ¿por qué? Pues porque aunque la parte de manufacturas todavía lo está pasando mal, pero como ven en estos gráficos, pues lo están pasando menos mal de como estábamos hace cosa de un año. Es decir, la demanda global parece que va mejorando. ¿Cuál ha sido, digamos, el detonante? Si se acuerdan de un par de gráficos anteriores, les decía, nos ha pillado de repente la situación actual en un momento en el que no tenemos inventarios, no tenemos inversión. Y entre medias llega Trump con las tarifas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que las empresas americanas han dicho, espérate, antes de que me suban los precios de importación, voy a pedir más antes de que me suban los precios. ¿Pedir más a quién? Pues entre otras cosas a Europa. ¿Qué pasa? Que si a las empresas europeas les pilla bajos de inventarios y bajos de inversión, pues efectivamente se ponen a producir y a invertir. Y esto es una de las cosas que ha llevado a que vaya mejorando poco a poco la pata de la producción industrial. ¿Qué ocurre? Que le ha salido a Trump un poco el tiro, digamos, escorado, de momento al menos. ¿Qué ocurre por la parte de servicios? Servicios sigue expandiendo, o sea, por ese lado no hay mucho problema. El tema está en que está expandiendo un poquito más lentamente. ¿Por qué? Pues porque el precio de los servicios ha subido un montón en los 2 últimos años, con lo cual efectivamente la gente se resiente. Les decía, sector servicios nos ha venido muy bien, sobre todo que, por mucho que a algunos les pese, el turismo. Fíjense en este gráfico, las barras sobre todo, porque la línea al final es un crecimiento interanual. Las barras lo que muestran es que aquí siguen viniendo turistas y siguen gastándose el dinero, con lo cual interesa bastante. Con lo cual, les decía, ha empezado un poco a mejorar la parte de inversión. Aquí tenemos la pata de construcción que mejora un poco menos, pero en cambio, si se fijan en la parte de bienes de equipo, la tendencia es un poquito más clara, aunque últimamente se aplana un pelín. Se aplana un pelín, ¿por qué? Pues precisamente por el miedo a lo de las tarifas, Trump y tal, pero lo que sí pensamos es que esto debería repuntar otra vez, no solo porque al final de lo que decía a lo que realmente ha hecho Trump, pues se ha quedado en un 10%, segundo, porque además tenemos los famosos paquetes fiscales. Y en este sentido, luego les enseñaré un gráfico, porque si juntamos el efecto tarifas con paquetes fiscales, lo de Alemania, lo que parece que va a aprobar la Unión Europea y demás, si sumamos el efecto de los dos, el neto es positivo.
y cuando más lo vamos a notar es en 2026 y 2027. Ahora luego les muestro. Les decía, aquí lo que nos queda entonces, si por la parte de inversión parece que la cosa va mejor, ¿cuál es la otra pata de demanda interna? El consumo, ¿no? Bueno, pues de entrada decimos, bueno, estamos importando, por lo menos en España, gente que consume, nos ha venido muy bien. ¿Qué más te puede venir bien para el consumo? Evidentemente el empleo, pero también otro tema, y es el tema de que estamos poco apalancados, poco endeudados. Fíjense en estas curvas de aquí, es el grado de deuda que tienen las familias con respecto tanto a ingresos como a PIB. Tendríamos que irnos hasta el año 2000 para encontrar unos niveles de apalancamiento tan bajos. Esto es como tener el coche con el tanque lleno de gasolina. Lo único que tienes que hacer es arrancarlo. ¿Por qué no arranca? Pues básica y fundamentalmente por un tema de confianza. Eso las familias. ¿Qué pasa con las empresas? Fíjense, este es el grado de apalancamiento de las empresas. También te tendrías que ir al año 2000 para encontrar unos niveles así de bajos. De nuevo, el tanque de gasolina está lleno. Hace falta arrancarlo y parece que de momento arranca más o empieza a arrancar antes por el lado de las empresas. Quiero enseñarles... les decía, ¿qué hace falta? Pues uno, tener el tanque lleno, pero ¿qué más? Seguir teniendo ingresos. El empleo, en términos históricos, en la eurozona por lo menos, está, porque como si se dan cuenta, estamos más o menos en los niveles donde estabas pues, antes de la pandemia. ¿Qué ocurre? Que el ritmo de creación evidentemente se va desacelerando y esto es un poco lo que le ha metido un poco el miedo en el cuerpo al Banco Central Europeo y por eso sigue bajando tipos, ¿vale? Vamos a avanzar un poco más. Les decía... Hace falta, ya le estoy dando al botón que no es otra vez, vale, hace falta un poco de confianza y este gráfico, por ejemplo, es no solo la tasa de ahorro de las familias, sino además la línea azul, lo que pretenden hacer más adelante, que es ahorrar más, a pesar de esto de aquí, que es la renta disponible. La renta disponible está mejorando, está aumentando. O sea, no solo los ingresos aumentan, sino que además tienes ahorro. No estás muy endeudado, pero lo que te falta es la confianza. ¿Qué puede traer más confianza? Primero, lo que ven aquí, los tipos de interés más bien a la baja. Luego también el hecho de que el crédito al sector privado está mejorando, que es las líneas que ven aquí, este gráfico de aquí. Y luego, lo último que creemos que también podría llegar a pegar un empujón, pero va a tardar un poquito más, porque al final el consumidor es un poco ver para creer, es esto que les decía. Este es el efecto neto. Cuando tú sumas el efecto tarifas, por lo menos lo que ha anunciado hasta ahora Trump, puede cambiar de idea pasado mañana, más el tema del paquete fiscal de Alemania, sobre todo, que ese sí que se ha aprobado y que de hecho ya tienen cierta trayectoria porque vienen de uno que aprobaron ya en el año 2022, ¿vale? Que ya empezaron a implementar. El efecto neto es positivo. Fíjense la línea rojo claro. La línea rojo claro lo que muestra es que en 2027 es donde tienes el pico de impacto. Es decir, sí creemos que vamos a crecer más. Lo que pasa es que, lo que les decía, no esperen una vuelta en V. O sea, no nos hundimos, pero todavía hay que tener un pelín de paciencia. Un momento, que esto me ha pasado. De verdad, esto me odia. Bueno, y esto es todo por mi parte. Le voy a pasar el testigo a Begoña, que espero que se le dé mejor esto que a mí. Bueno, vamos a intentarlo. Bueno, pues después de escuchar a Bea con la parte macroeconómica, os traemos desde Mercados algunas de las soluciones que estamos viendo en tipos de interés con los clientes. En primer lugar, lo que vemos es cómo el Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés hasta en 7 ocasiones desde hace un año, desde el 4% hasta el 2,25% actual. Y esto se ha trasladado a la curva de tipos a corto plazo. Vemos como el Euribor 12 meses, que es el gráfico inferior de la izquierda, pues ha tenido el mismo comportamiento, ha bajado del orden de 165 puntos básicos. Por contra, los tipos a largo, yo viéndolo desde aquí a lo lejos veo una curva azul turquesa muy fuerte, que es la curva actual, y una gris que se ve muy poquito, que es la curva en febrero. ¿Qué es lo que queremos trasladar ahí? Pues que a pesar de la bajada de tipos por parte del Banco Central, que se repercute en los tipos a corto plazo, los tipos a largo plazo están subiendo. Sin ir más lejos, el swap a 10 años ha subido del orden de 20 puntos básicos de febrero a esta parte. Todo eso unido con la volatilidad que hay en los mercados, pues por todos los acontecimientos que hemos comentado. Pues, ¿qué hacemos desde Mercados? Pues ofrecer a los clientes soluciones sencillas para sus financiaciones.
En primer lugar, para los clientes que toman o están decantándose por financiación a tipo variable, pues podemos ofrecerles la compra de un CAP, que es un producto muy sencillo por el que, con un desembolso inicial de una prima, los clientes están cubiertos ante posibles subidas de los tipos de interés. Y con la compra de un CAP a un, denominamos strike, al nivel al que lo compramos, por ejemplo, al 1,75, pues ya los clientes podrían tener liquidaciones positivas al estar el Euribor 12 meses por encima de ese nivel. Pero este año, como novedad, también traemos otro instrumento, que es el floor. Y es para todos aquellos clientes que en estos momentos se están decidiendo por tomar financiación a tipo fijo, pues, y quieren aprovecharse de esas posibles bajadas que el mercado prevé, pues con la compra de un floor el cliente tiene su financiación a tipo fijo, pero puede beneficiarse de esas posibles bajadas con la compra de un instrumento como es el floor. Por tanto, hay muchos más instrumentos y aquí en esta territorial, en Cantabria y Asturias, tenéis a Javier Tuñas como representante de mercados y a todo el equipo de la territorial y os pueden ayudar con ello. Pero lo que quiero trasladar es que tenemos soluciones tanto para los clientes que toman financiación a tipo variable, como es el CAP, como aquellos clientes que toman financiación a tipo fijo, como es el floor. Pues muchísimas gracias, Begoña, y muchísimas gracias, Beatriz, también por tu intervención primera. Después de ver este contexto macroeconómico, si os parece, vamos a pasar ya directamente al segundo bloque, que es lo que decíamos, un poco analizar ese contexto internacional. Os voy a pedir aquí que participéis los tres, que nos hagáis, por un lado, un análisis del comportamiento de las principales economías y la evolución del dólar como principal divisa, y por otro también acercarnos a esa gestión de riesgo de tipo de cambio en las empresas. Aquí sí que sí, bien, pues Beatriz, te voy a pedir otra vez que seas tú quien rompa el hielo y quien comience este segundo bloque. Pues allá voy. A ver, entorno internacional, vamos a ver qué ha cambiado prácticamente desde la pandemia. De entrada, lo que ven este gráfico aquí, pues lo que vemos es que, salvo excepciones, prácticamente todas las áreas se han movido parecido. ¿Y cuáles son estas excepciones que despuntan más? Pues, por ejemplo, la línea color azul turquesa, que como ven sube más, que al final son, pues como siempre, ¿no?, los sospechosos habituales, es decir, las áreas que están más expuestas a lo que sería el contexto internacional, el mercado internacional, los grandes exportadores. Tenemos ASEAN 5, pues los 5 grandes dragones de Asia, China, etc. En cambio, los que dependen más de economía interna o digamos que tienen más el peso de la demanda doméstica, que es mayor, evidentemente no es lo mismo que tu mercado objetivo sea el mundo, ¿no?, que tu mercado objetivo o donde más vendes sea a nivel doméstico. ¿Por qué? Pues porque restringe más, con lo cual evidentemente creces menos. Entonces, aquí la clave, o digamos los que menos mal lo han pasado o quienes a priori deberían recuperar antes, son precisamente los que están más expuestos a comercio internacional. Dentro de la eurozona, por lo que les decía antes, quien tiene el peso mayor de industria es Alemania. ¿Por qué? Pues porque también son los que más exportan. 50% del PIB alemán son exportaciones, frente a un 30% aproximadamente en media de la eurozona. O sea, es la diferencia, ¿no? Con lo cual, si efectivamente, como vemos, parece que la demanda global se está recuperando, y de hecho hemos visto el gráfico en que parece que la actividad en el lado de manufactura se está recuperando, digamos que las tornas deberían empezar a cambiar, y entonces a quien más le debería beneficiarse a los países que dependen más de lo que es industria y un poco menos de servicios, que suele ser más de demanda doméstica. Al crecimiento al final, ¿qué se le asocia también? Pues inflación, y en este gráfico lo que vemos es que las inflaciones en general están para abajo o van para abajo en todos los casos. Esto es buena noticia, porque también quiere decir que en general las condiciones de financiación, las condiciones monetarias van a seguir siendo relativamente laxas. Una vez más, lo que les decía, la puesta a punto del coche no solo tiene el tanque lleno de gasolina, sino que encima la puesta a punto pues tiene bastante buena pinta. ¿Cuál es el problema? Porque claro, aquí siempre hay un pero, ¿no? Y aquí el principal pero, y esto sí que atañe sobre todo al tema de la divisa, es el tema de los balances presupuestarios. Los países en general se han gastado muchísimo dinero, primero cuando el COVID y luego después, últimamente, guerra de Ucrania y demás,
también pues las áreas, ¿no?, que importamos materias primas energéticas sobre todo, pues para intentar que no se te caiga la economía. ¿Qué ocurre? Que eso hay que pagarlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienes estas balanzas presupuestarias, el famoso déficit, ¿no?, sobre PIB, que está ahí y que parece que va la cosa remontando, pero aún así va a costar tiempo. ¿A qué afecta sobre todo esto? Pues sobre todo a la parte de deuda. ¿Por qué? Pues porque al final mirar los niveles de deuda sobre PIB es como conducir mirando hacia atrás. Quiero decir, la deuda que tienes, la tienes. La única manera de hacerla desaparecer es no pagarla. Ya a priori no parece buena idea. ¿Qué es lo que puedes hacer? Parar el flujo. ¿Cómo lo consigues? Pues apretándote el cinturón, ingresando más de lo que gastas. No hay otra. Por eso es buena noticia que los déficits vayan mejorando, porque al final en lo que se debería reflejar es en algo menos de deuda. Pero ¿qué pasa? Que la que tienes emitida ya está ahí y el déficit sigue estando ahí. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues que los tipos de largo, al final, lo normal es que tengan tendencia más bien para arriba, más que para abajo. Al final lo que te va a llevar es a más volatilidad en tipos. O sea, esto es así. ¿Qué más desbalances tienes? Pues a priori el de cuenta corriente. Y aquí entra el famoso Trump con las tarifas. Una de las partes de este déficit por cuenta corriente es el déficit comercial. En el caso de la eurozona tenemos superávit, no hay problema. En el caso de Estados Unidos tienen el déficit comercial más grande de los últimos, no sé si son 10 años o más. Entonces, eso es lo que están intentando corregir. De nuevo, tienes las noticias que van viniendo de Estados Unidos de si negocia o no negocia. Ayer parecía que había negociado con China quitar las tarifas. Resulta que el tema de la reducción de tarifas no es tan grande como se esperaba, con lo cual, de nuevo, estás otra vez con movimientos. Y esto también atañe no solo a tipos, sino también a divisa. Y le he dado al botón que no es. De nuevo. Ahí. Y esto es todo por mi parte. O sea, en el contexto internacional lo que vemos es que los desequilibrios que hemos heredado y al intentar arreglarlos lo que vas a tener es volatilidad y bastante movimiento tanto en divisa como en tipos. Normal. Normal. Gerardo, si te parece que todavía no te hemos escuchado, te cedemos la palabra. Gracias. Buenos días. Paso estas páginas horribles. A ver, mi trabajo como estratega de mercados es intentar poner precio a las cosas, ¿no? Ver los mercados, qué marcan, intentar sacar conclusiones de lo que nos cuentan los macros y con eso pues un poco intentar acertar, ¿no? En el tema del dólar yo les diría que quizá como punto de partida estos dos gráficos. Quizá el gráfico de la izquierda es el que más se ve. Esa línea roja es el valor del dólar en términos reales, ajustado por precios. Yo creo que la observación más sencilla que se puede hacer de ese gráfico es que está alto. Es decir, el dólar en términos históricos está bastante caro. Si se fijan en el gráfico que está a la derecha, creo que la tercera o la cuarta barra, que está sombreada, la cuarta, es el dólar. En términos históricos está como más o menos dos desviaciones típicas, cerca de un 20% caro. Para nosotros esta es la visión fundamental del dólar. De momento está caro. Claro, que algo esté caro no quiere decir que al día siguiente vayan a corregir los precios, ¿no? Hay que buscar lo que nosotros llamamos catalizadores para que eso se produzca. Y realmente, pues sí estamos viendo catalizadores para que eso se produzca. Quizá el catalizador fundamental es las políticas que está siguiendo Trump. Hicimos este mismo foro como hace unos meses, hace 6 meses. Si recuerdan, hace 6 meses, si se centran en el gráfico de la izquierda, estaríamos mirando la línea granate, la línea más oscura de las tres que hay. Esa línea más oscura es el comportamiento del dólar a raíz de la elección de Trump. Fíjense que el movimiento inicial fue un fortalecimiento muy fuerte del dólar. El mercado pensaba, en nuestra opinión en aquel momento, pues bueno, nunca se puede decir si correcta o incorrectamente, era lo que pasaba, pues tomó la visión de que Trump iba a fortalecer mucho la economía americana y el dólar se iba a fortalecer y ese fue el movimiento que tuvimos. Pero fíjense dónde estamos ahora. Hemos deshecho todo ese camino. ¿Por qué? Porque realmente Trump, si ustedes se plantean lo que él quiere hacer es que la economía manufacturera americana sea más fuerte. Y la economía manufacturera se basa fundamentalmente en exportar y cuando exportas lo que necesitas es un dólar más débil. Y fíjense cómo la línea granate ha corregido bastante en sintonía con la línea roja, que fue con lo que pasó con Trump en el 2016 cuando fue elegido. Entonces, bueno, yo les diría que aquí hay que tener mucho cuidado y luego les diría que una de las cosas que nos está abriendo la política de Trump es el tema de los aranceles. Los aranceles realmente es un impuesto al sector privado, pero lo que están haciendo es cambiar un poco las reglas del juego. Lo que estamos viendo es que en ese movimiento de aranceles nos estamos preguntando sobre el rol del dólar en la economía internacional. Hasta ahora lo que hacíamos era, como Estados Unidos compraba muchísimas cosas,
los extranjeros que les vendíamos esas cosas recibíamos esos dólares y todo eso lo reinvertíamos y manteníamos el precio de los activos en dólares relativamente alto. Y fíjense lo que ha pasado en las últimas semanas. La línea gris de este gráfico, la que se queda un poquito por debajo al final, es el dólar. La línea parda o la línea granate es el factor fundamental en la valoración de las divisas, que es el diferencial de tipos de interés. ¿Qué ha ocurrido? El dólar se ha debilitado mucho respecto a los tipos de interés. Esto es lo que nos lleva a una visión un poquito más cortoplacista para decir pues un poco lo que está pasando. Pensamos que el dólar, por lo que les comentaba, tiene una posición más de depreciación, debiera depreciarse, pero sí es cierto que el movimiento ha sido muy brusco. Tengo la sensación de que se me está cayendo esto y no sé si me oyen o no me oyen, pero bueno, si me oyen no hay problema. Si se fijan, las dos líneas se han separado y nosotros lo que estamos pensando es que ahora mismo la línea gris, que es el precio del dólar, debiera un poco converger con la otra línea. Es decir, debiéramos experimentar un ligero movimiento de apreciación en el corto plazo. Esto, por resumirlo y por mostrarles otro prisma de la foto, sería también ver este gráfico. La línea parda, la línea granate, es el posicionamiento de los inversores en dólares. Cuando la línea parda está muy arriba, todo el mundo está largo de dólares. ¿Qué ocurre cuando todo el mundo ha comprado algo? Pues que no hay compradores marginales. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente en ese entorno? Pues que ese activo tiende a perder valor. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Que la línea parda se ha caído, la línea granate se ha caído, es decir, el posicionamiento ha bajado muchísimo y la línea gris, que es el precio del dólar, ha seguido un poco en consonancia. Ese fortalecimiento del dólar que nos llevó del 1,02 al 1,15 se ha motivado mucho por esta variable, por posicionamiento. ¿Qué esperamos que ocurra en las próximas semanas? Pues que todo quede un poco más lateral y debiéramos esperar seguramente un dólar moviéndose en un rango 1,10, 1,14, aunque sí les diría que las visiones nuestras, un poco llevadas por los primeros gráficos, la visión de tipos de interés, es que el dólar en el medio plazo debiera seguir depreciándose y ese rango 1,10, 1,15 pues lo rompiera por la parte de arriba y a lo mejor nos acercásemos más hacia niveles de 1,17, 1,18, 1,20, pero yo les diría que esto es mucho más casi final de año 2026, más que este año donde pensamos que ya nos vamos a quedar un poco en este rango 1,10, 1,15. Pues muchísimas gracias. La visión. Y Begoña, si te parece, para cerrar este segundo bloque. Sí, pues desde mercados ahora toca ver qué soluciones o qué alternativas podemos dar a los clientes. Y cuando hacemos estos foros, generalmente siempre nos centramos en la compra-venta de divisas, es decir, en la parte, pero sobre todo en la parte del flujo transaccional de las empresas. Es decir, los importadores que tienen que comprar dólares, los exportadores que venden dólares. Pero hemos querido traer en el cuadro, que se ve muy pequeñito, pero se lo comento un poco por encima, que la divisa tiene más ámbitos o hay un mapa de exposición a la divisa en muchas más partes que en la cobertura de los flujos. Por ejemplo, en los préstamos intercompany, todas esas compañías que tienen filiales en el extranjero, cómo se hace la financiación de la matriz a la filial, pues ahí hay un riesgo de divisa que se puede cubrir o que se debe cubrir. La cobertura de dividendos, cuando los clientes repatrian los dividendos de las filiales, pues también es un momento en el que se tienen que plantear de qué manera lo hacen y tomar la determinación de hacerlo. Igual con la cobertura de los beneficios de las filiales, igual con la cobertura del balance. Es decir, la inversión que tengo en el extranjero, a final de año contable, tengo que tenerla contabilizada en la moneda del país matriz. Todo eso en un entorno, como hemos comentado, que por muchas razones, pues muy volátil en el eurodólar. Empezamos el año con el eurodólar a 1,02, en abril hizo máximos de 1,1573, es decir, casi 1,16, y ahora nos encontramos, diría, hasta antes de ayer en el entorno de 1,13 y ayer a 1,11 algo, 1,1135 creo. Pues en todo este entorno de volatilidad, nosotros lo que le planteamos a los clientes es la alternativa de las coberturas desde la más sencilla. Y aquí traemos en la presentación el caso de un importador que puede cubrirse sus compras de dólares con un seguro de cambio a un precio fijo, conocido, a un plazo determinado, conocido y por una cantidad cierta de dólares. Frente a la cobertura más sencilla, que es el seguro de cambio, pues hay multitud de instrumentos y siempre pues, nos gusta mostrarles el forward o seguro de cambio con liquidación, que es un instrumento de cobertura que permite tener fijado el precio de la compra de dólares con la posibilidad de beneficiarse de esa posible depreciación del dólar que hablábamos hasta determinado nivel.
o productos como los acumuladores que permiten comprar mucho mejor, comprar los dólares mucho mejor, a un precio mucho mejor que el que conseguiríamos con un seguro de cambio, con la única incertidumbre de conocer la cantidad final de dólares que compraríamos, que depende de si el euro-dólar está fija por encima de un determinado nivel que denominamos barrera o fija por debajo, que en ese caso no se consigue la acumulación de dólares. Yo lo que trasladaría es que desde mercados tenemos multitud de instrumentos de cobertura y ponemos a los clientes a su disposición al equipo de negocio internacional de la territorial con Fran Puertas a la cabeza. Pues gracias, Begoña. Y ahora sí, si les parece, ya vamos a proceder con este tercer último bloque que hemos llamado inversión, asset allocation y gestión de liquidez. En este entorno, Gerardo, en este entorno en el que hemos presentado, en el que nos habéis presentado vosotros, un entorno de volatilidad, habéis dicho, cuéntanos un poco tu visión como experto en asset allocation, es decir, explícanos cómo es ese proceso de decisión de inversión o de asignar activos. Pues bueno, el proceso está resumido en esta transparencia. Un poco, para nosotros la inversión hay que intentar quitarle emocionalidad, ¿no? Y desgraciadamente vivimos en un entorno que está siendo muy emocional. Si ustedes se paran a pensar la forma de gestión del principal agente político que tenemos ahora moviéndose por el mundo, que es Trump, es una forma de ser muy emocional, ¿no? Suelta un discurso, suelta una gran frase, parece que va a cambiar el mundo con esa frase, luego lo piensas y no es tanto, luego se da la vuelta. Entonces, en ese entorno lo que queremos transmitirles es que hay que intentar mantener tranquilidad y tener una visión clara. ¿Nosotros cómo intentamos hacer esto? Pues primero, fijarnos muy bien en lo que nos dicen nuestros macros, entorno macro y política económica, hacia dónde van las cosas. Segundo, es muy importante saber lo que valen las cosas. Y por otro también lo que les decía antes, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de los inversores? Porque al final, dependiendo de cómo estén posicionados, pueden reaccionar, ¿no? Y eso nos lleva a una decisión de inversión. Les diría que un poco todo este proceso está enfocado en intentar sacar conclusiones de esa frase que tienen ahí de Punset, ¿no? La frase de Punset dice que teóricamente somos el ser racional por excelencia, pero realmente somos la especie más emocional. Es decir, nos movemos por muchas emociones y lo que creemos que es importante en mercados es intentar reducir el impacto de las emociones en las decisiones. ¿Problema? Pues que tenemos un señor, como les decía antes, que lo único que hace es generarnos emociones. Trump, y un poco aquí tienen dos viñetas intentando resumir cómo es políticamente, es un hombre que se mueve muy rápido y está rompiendo las cosas muy rápido, está rompiendo consensos internacionales, formas de actuar que estaban establecidas, las está rompiendo muy rápido y eso, pues claro, nos genera incomodidad. Yo les diría pues que nosotros, estrategas o analistas, estamos durmiendo mucho menos este año, porque es que tenemos un titular a las 2 de la mañana y hay que salir, hacer un número, hablarlo con clientes y realmente pues esto genera una emocionalidad que hay que evitar. Lo otro que pasa, y que yo creo que esto es importante, es que muchas veces no terminamos de entender las políticas de Trump. Y es la viñeta de la derecha, ¿no? Ahí tienen pues que al final esto es un viñetista y intenta hacer algo de humor con la historia, pero dice que la gran operación de Trump es intentar bajar los precios en Estados Unidos, reducir la inflación. Gran parte de los problemas que tuvo Biden en su administración fue que no fue capaz de demostrar que estaba reduciendo los precios y por eso ellos lo llaman la operación bajar los precios de los huevos, que en Estados Unidos, no sé si lo saben, se han multiplicado por varias veces en los últimos años. Y para eso pues hace un montón de políticas, desde decir que Canadá tiene que ser su estado, a que Groenlandia tiene que ser también parte de Estados Unidos, a cambiarle el nombre al Golfo de México y bueno, y tenemos que buscar un poco el punto de sentido común a esto. Yo les diría que ustedes tienen que pensar en los mercados como una cosa que descuenta el futuro. Si lo ponen en términos santanderinos, y permítanme la expresión, pues esto es como navegar, ¿no? Y un poco ir viendo cómo está el entorno y intentar preparar ese barco para qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Nosotros estuvimos aquí en diciembre. En diciembre nosotros estábamos dando un mensaje algo más negativo en los mercados. Decíamos, las cosas aparentemente están bien, pero vemos como nubes enfrente, ¿no? Y tenemos que preparar el barco para esas nubes. ¿Qué es lo bueno que nos ha pasado ahora? Que empezamos a conocer cómo son esas nubes. Es decir, sabemos que van a ser unas nubes que van a dar un viento X y que seguramente van a generar una humedad Z. Y con eso pues ya sabemos un poquito cómo reaccionar. ¿Cuáles eran las nubes y qué es lo que nos estamos enfrentando y qué es lo que estamos concluyendo? Fíjense, este gráfico es el nivel de aranceles que la economía americana pone sobre las importaciones extranjeras. Este es un gráfico que se remonta, me fallará la vista, pero creo que es 1821. Es decir, son casi 200 años, más de 200 años de historia sobre los aranceles. Fíjense dónde llegó
Y esos puntitos son distintos momentos de este año. Fíjense dónde se han ido los aranceles en algún momento de este año. No nos da tiempo a actualizar este gráfico todos los días, pero les diría que los puntitos están volviendo un poco al nivel del puntito más bajo que hay, al nivel de ese 9-10%. Entonces, bueno, lo bueno que tenemos es que estamos empezando a entender qué es lo que quiere Trump. Trump va a querer un arancel universal, el 10% a todo el mundo, el precio de hacer negocios con Estados Unidos, y luego va a poner aranceles sobre determinados productos donde él quiere que su economía siga creciendo. A ver, esto podemos criticarlo si nos parece bien o mal. Para nosotros son habas contadas, es lo que hay, son las reglas que él está poniendo y nosotros como mercados tenemos que aceptarlas. Pero lo bueno que tenemos, y yo creo que este gráfico de aquí les va a intentar solucionar esa visión, es que estamos empezando a conocer las cosas. Y en ese proceso de conocimiento, estos dos gráficos, las líneas, esas granates, son las caídas del S&P desde máximos, del índice de la bolsa americana, ¿no? El gráfico de la izquierda es 2018. El gráfico de la derecha es este año. En 2018, todas esas barritas que tienen ahí de color arena fueron momentos en los que Trump decía voy a subir aranceles a no sé qué, voy a subirle aranceles a China, no sé qué. Las barritas azules son momentos en los que Trump daba un paso atrás y decía no lo voy a subir tanto, he llegado a un acuerdo aquí y allá. Fíjense en lo que ha pasado este año. Este año hemos pasado un momento de acumulación de muy malas noticias y llega esa línea azul que para nosotros nos cambia un poco la historia, que es la pausa esa de 90 días sobre los aranceles recíprocos que iba a poner sobre las economías. No sé si conocen el detalle, pero Trump quiere poner un arancel universal del 10% y luego sobre eso añadirle aranceles adicionales derivados de básicamente el déficit comercial que Estados Unidos tiene con esos países. Esa era una medida muy lesiva. El mercado ha reaccionado muy positivamente y ahora pensamos que nos estamos moviendo en un entorno más lateral. Aquí, como les decía, no nos da tiempo a reaccionar. La línea granate ya está bastante más arriba, está a niveles como en ese gráfico del -6, -4, y lo que está ocurriendo es que Trump sigue dando buenas noticias. En ese sentido es lo que les digo, estamos conociendo más y los mercados odiamos la incertidumbre y cuando tenemos conocimiento nos sentimos más tranquilos. Entonces yo creo que el ruido comercial, aunque va a seguir, realmente estamos más en la opinión de que es un ruido que ya hemos visto lo peor y que ahora mismo vamos a tener más una fase de ajuste fino. ¿Qué otras cosas hemos tenido o tenemos como problemas y que tenemos que conocer? Quizá este es un riesgo que todavía está algo oculto en la economía americana. Hablaba antes, Bea, de lo importante que es la inmigración para una economía. La inmigración para una economía te permite, 1, tener consumo y 2, tener trabajadores. ¿Qué está pasando? Gráfico de la derecha. Fíjense en esa línea que se cae. Esas son las detenciones en frontera en Estados Unidos. No está llegando la gente. Esto tiene dos explicaciones, ese gráfico, dos posibles explicaciones. Los policías están mirando hacia otro lado, están dejando pasar a la gente, cosa que consideramos poco probable, o la gente no está viajando, no está llegando a Estados Unidos para emigrar y para generar trabajo. Esto es un problema. Y pensamos que quizás sea la mayor duda que nos está generando ahora mismo las políticas de Trump. Ya conocemos más o menos la política comercial, pero este factor podría ser un factor bastante negativo para la economía americana, especialmente en un entorno donde además lo que quieren hacer es fabricar más. Si fabricas más, puedes tener unas fábricas tecnológicamente muy avanzadas, pero evidentemente necesitarás gente que esté en esas fábricas, ¿no? Entonces, en este sentido, quizá yo les diría que de las nubes que se nos abrían hace unos meses, esta es la nube que tenemos como menos explicada. La nube de gasto público, pues empezamos a conocer bastantes más cosas. Ya sabemos un poco, ya tenemos un poco más idea de los planes de Trump, de intentar mantener unos beneficios fiscales que creó él, tenemos un poco más idea de los gastos que quiere recortar, sabemos el impacto que van a tener los aranceles en las cuentas fiscales y les diría que en este punto los ruidos se nos están reduciendo. Además, por otro lado, pues hemos tenido también noticias en Europa, sabemos qué va a hacer Europa con el tema de gasto en defensa. Entonces, se nos están aclarando las cosas y podemos hacer más fácil la valoración. Yo todo esto les diría que como resumen, empezamos el año muy bien, muy positivos los mercados, pero nosotros con unas nubes que veíamos como un poco negras delante. Ahora quizá nos hemos ido metiendo en esas nubes y decimos, bueno, no son tan negras como pensábamos o por lo menos somos capaces de cómo poner el barco, las velas, el velamen del barco para enfrentarnos a ellas. ¿Esto cómo concluimos en mercados? Pues fíjense, en mercados y un poco ya yendo a factores más de valoración y de activos, fíjense en el gráfico a la izquierda. Me voy a centrar solo en las barritas, pero fíjense, el último bloque de barras es la rentabilidad adicional que ofrecen los bonos sobre la inflación. Fíjense ese 0,5.
Es decir, ahora mismo lo que está ocurriendo, más o menos lo que descuentan los mercados, es que si yo me siento en un bono a 10 años, en este caso del gobierno español, voy a batir a la inflación en 50 básicos al año. Bueno, a ver, esto es una valoración y yo les diría, bueno, ¿y esto a quién le sirve? Pues estos son excelentes noticias para un ahorrador. Los ahorradores se han tirado, si miran las barras negativas, cómo estaban en ese mismo bloque de barras, en el tercer bloque de barras, esas barras más marrones, han estado negativas. Hubo un tiempo que nos sentábamos en la renta fija con la seguridad de que íbamos a perder dinero respecto a inflación. Ahora ya no estamos ahí. Entonces nosotros, una de las conclusiones que sacamos del entorno actual es que la renta fija ha vuelto como un activo para ahorradores. Si el ahorrador, la definición de ahorrador es yo quiero batir la inflación, aquí hay un activo que lo puede hacer. Segundo factor, el gráfico de la derecha, ¿es un activo para inversores? Pues ahí es donde tenemos más dudas. Bea decía que el tema de los déficits fiscales están afectando los tipos de interés más al alza y eso está haciendo a lo mejor que la renta fija, que tradicionalmente se ha comportado bien en entornos de volatilidad como los que hemos tenido las últimas semanas, pues no lo esté haciendo. Nosotros ahí es donde tenemos algo de duda. Sí pensamos que la renta fija a estos niveles ofrece esa cobertura ante las malas noticias, pero es cierto que la cobertura no es tan buena como era en los últimos años. Al crédito le pasa algo parecido. El crédito no es más que un tipo de interés más un spread que se le pone por invertir en una compañía de un riesgo determinado. Si se fijan, hay dos líneas, la azul y la arena. La azul es me muevo menos para allá porque tengo la sensación de que se me va a caer el micrófono. Perdónenme por allí, pero no es que no les tenga manía. Pero si se fija la línea azul, realmente lo que nos pasa en la línea azul es el spread que nos ofrecen las compañías de alta calidad. La línea arena es el spread que nos ofrecen las compañías de menor calidad. En entornos de volatilidad, ¿qué es lo que sufren? O en entornos donde viene la tormenta, ¿qué es lo que sufren? Los peores barcos. Y es un poco lo que hemos tenido. Si la tormenta un poco se nos diluye, seguramente de una forma puntual esa línea arena ahora mismo tácticamente podría ser un buen sitio de inversión. Yo les diría que si lo miran un poco en un contexto de largo plazo, esas líneas están relativamente bajas. Es decir, no es un momento en el que podamos decir el crédito está baratísimo. Ha reaccionado un poquito, pero bueno, quizá la línea arena ahora mismo sea tácticamente para 2 o 3 meses, sea una oportunidad de compra, pero no estamos en un momento súper barato. Y por último, las bolsas. Las bolsas, todas estas líneas son los PERs de las bolsas, ¿no? Es quizá el resumen que hay sobre cuánto vale una bolsa, precios entre beneficios. Y fíjense que hay como 3 bloques. La línea más abajo, la azul, es el PER de la bolsa brasileña. Las líneas que hay 3 ahí en medio es la bolsa europea, la china y creo que es la mexicana. Y luego las otras 3 son India, Estados Unidos y Japón. Hay bolsas baratas y bolsas caras bajo estas premisas. ¿Qué ocurre cuando vienen tormentas en bolsa? Habitualmente lo que aguantan peor son las bolsas caras, porque se generan incertidumbres. Las bolsas caras están caras porque tienen metidas expectativas mejores y eso es lo que hemos visto. Si bajan las incertidumbres, pues seguramente vamos a entrar en un entorno donde esas bolsas caras que han corregido van a recuperar un poquito. Pero yo les diría que ahora mismo nosotros recomendamos a clientes quizá tener en términos de diversificación geográfica, tener un equilibrio entre los 3 grupos. Pensamos que las bolsas baratas, en el caso de Brasil, pues pueden tener buenas noticias y esto son más peculiaridades del país. Las bolsas medianas, si quieren, pues realmente en Europa vemos que hay buenas noticias por el lado de inversión que nos contaba Bea, por todas estas cosas. Y luego en las bolsas caras han corregido y quizá nos dan una oportunidad de entrada en el largo plazo. Claro, han corregido, pero no han corregido, claro, esto estábamos hablando que el mercado americano se ha llegado a caer un 20% desde máximos y ahora yo creo que estamos como a un 6% de máximos. Claro, el movimiento ha sido muy rápido. Fíjense que la clave para una bolsa, para cualquiera de las bolsas, de que he puesto un ejemplo de las 3, de la cara, de la mediana y de la barata, China, Europa y Estados Unidos, la clave son las líneas de puntos, los beneficios. La clave es qué van a hacer los beneficios. ¿Qué es lo bueno de lo que estamos conociendo estos días? Que los aranceles de Trump, en lugar de ser un 30%, que hubieran sido casi un 3% de impacto en el PIB americano, van a ser algo alrededor de un 10%, un 1%. Entonces eso va a permitir que los beneficios seguramente vuelvan a crecer y eso hace que tomes una visión menos negativa en las bolsas cuando las bolsas han corregido. Les diría, ¿es una bolsa como que está barata? No, fíjese la bolsa americana, línea roja frente a sus beneficios, está muy arriba, pero realmente nos ha dado una pequeña oportunidad pues a lo mejor para tácticamente incrementar un poco la posición. Quizá nosotros en bolsas europeas es donde vemos algo más de valor, aunque sí les diría que hay que tener un poco de cuidado. Si recuerdan ese gráfico que ha puesto Bea, donde hablaba de
cuál va a ser el impacto de los aranceles más el impacto de las inversiones en defensa, el impacto del presupuestario americano, el presupuesto alemán, veíamos que el impacto positivo iba a empezar en 2027. Las bolsas europeas, los beneficios debieran verse beneficiados por todos estos factores más en el 2027 que en el 25 o en el 26, ¿no? Con lo que siempre hay que tener cuidado de cuánto nos adelantamos a esa compra y nosotros ahí estamos jugando un poquito, si quieren, más en esperando a oportunidades que nos surjan ahí. Y por último, les diría que para mí el gran riesgo de las bolsas es este. Y este gráfico lo que viene a poner es cuánto tienen los americanos, me refiero a los americanos como yo, no me refiero a como Gerardo Puerta como profesional, sino Gerardo Puerta como individuo, lo que tiene invertido en bolsa. Están en máximos históricos. Esto no es ni bueno ni malo, salvo que haya un catalizador que te lo cambie. Entonces, ¿qué problema vemos? Que si las políticas americanas nos llevan a un entorno recesivo, ¿qué ocurre? Estos trabajadores querrán monetizar parte de sus ahorros o no invertirán, y ahí es donde vemos el gran riesgo. Y por eso nos ponemos tan nerviosos cada vez que oímos la palabra recesión o vemos políticas que pueden afectar a eso, porque si eso realmente se impacta negativamente en empleo, puede generar una vorágine vendedora mucho mayor de lo que hubiera sido normal en otros entornos. Un poco para que lo entiendan, en términos de acciones directas más acciones indirectas, lo que tienen en fondos, pues los americanos prácticamente tienen un 40 y tantos % de su patrimonio en acciones. Es muchísimo en términos históricos y eso puede generar un nivel de venta. Y luego, por último, les diría, para los que sean más tácticos, nosotros utilizamos mucho este gráfico. Y este gráfico, siempre hago la misma broma, ¿no? Yo llamo a mi madre todas las mañanas, ¿no? Es una cosa que nos pusimos de acuerdo hace años, pero el día que este gráfico se va a la zona de la cajita, la llamo una segunda vez. Ese es el día que las bolsas se ponen súper negativas. Cuando se ponen súper negativas es que ha habido una corrección fuerte y en esos momentos siempre nos da la sensación que hay que comprar sin pensar en los fundamentales. Antes hablaba con un compañero y comentábamos esto, ¿no? Siempre parece que el día que cae estás viendo el mundo lo peor. Pues un poco para quitarme esa emocionalidad, seguimos este indicador. Fíjense que en las tercera semana de abril esto estuvo muy cerca de ese punto. Y de hecho, si manejamos un poco los datos y limpiamos algún dato, hubiéramos llegado a ese punto. Entonces, hemos estado en esa oportunidad de compra. Ahora mismo ya les diría que es menor, pero sí les diría que en cierto modo el entorno, en nuestra opinión, ha mejorado algo. Y estaríamos claramente aprovechando ahora mismo caídas, especialmente en activos de riesgo, para comprar. Por resumir, renta fija, ahorradores. Para inversores hay algo más de duda, aunque creemos que el precio que te paga pues está bien. El crédito es un poco parecido. Las bolsas hay que vigilar mucho los puntos de entrada, pero están un poquito mejores dado que las nubes se nos han disipado. Y por último, en divisas, como ya les he dicho antes, pues el dólar pensamos que está en un rango, pero que su foto es de debilidad en el medio plazo. Y esto le dejo a Begoña que nos ilustre sobre ideas de inversión. Perfecto. Pues después de escucharte y ver en este entorno donde vemos que los tipos han caído considerablemente y nos encontramos con las letras del Tesoro en el entorno del 1,80, 1,90 y nos encontramos con alta volatilidad en la renta variable, como puede ser un indicador el comportamiento del IBEX, que se encuentra en estos momentos en el entorno de los 13.500. Desde Mercados nos gustaría ofrecerles alternativas para gestionar la liquidez con productos financieros estructurados. Seguro que nos habéis oído hablar en numerosas ocasiones de los PFEs y los CFs, los contratos financieros. En primer lugar, pues traemos un ejemplo de un producto, de un PFE, que tiene capital 100% garantizado, es a 2 años y está referenciado a una cesta de acciones. Paga un cupón anual del 4% si las 3 acciones al año, cuando se observa su comportamiento, están por encima del valor inicial. En caso que alguna estuviera por debajo, pues cobraría un cupón mínimo del 1,50. Y así igual al segundo año con la devolución del 100% del capital. Y en segundo lugar, traemos una alternativa que no es capital 100% garantizado, es un contrato financiero, pero que por el momento en el que estamos, pues de alta volatilidad, pues los niveles son relativamente atractivos e interesantes. Se suele llamar en mercado este producto Fénix y paga un cupón, está referenciado a una acción, en este caso ArcelorMittal, y paga un cupón del 5% semestralmente y si
en la observación del semestre está por encima de su valor inicial, paga cupón y devuelve el capital y se puede volver a reinvertir en ese momento. En caso de que esté por debajo de ese valor inicial hasta un 70% de ese valor inicial, paga el cupón y continúa. Con lo cual es una manera de estar expuesto a renta variable con la certeza de cobrar el cupón siempre que esa acción esté por encima de ese 70% y en el caso de estar por encima del 100%, pues vence anticipadamente. Solo en el caso de en el último semestre esa acción estuviera por debajo del 70%, es decir, una caída en la acción del 30%, es donde se produciría la pérdida de capital. Y yo lo comparo con tener en ese caso la acción como una inversión en renta variable. Es decir, cuando tenemos una acción, si la acción cae y queremos realizar la venta, en ese momento pues sí tenemos una pérdida. Con lo cual es un producto con la volatilidad actual de mercados que creemos que es relativamente atractivo para todo tipo de clientes. Por la parte de la renta fija que ha comentado Gerardo para ahorradores e inversores, pues lo que traemos son alternativas adicionales a la letra del Tesoro. Es decir, podemos ver corporativos que en el corto plazo nos dan mucha más rentabilidad que nos daría una letra del Tesoro. E igualmente en plazos más largos. Tenemos un bono a 10 años en España que nos paga un 3,20. Entonces, en este entorno creemos que tanto para el ahorrador como para el inversor tiene sentido extender la duración de sus inversiones en renta fija. ¿Por qué? Porque evita el riesgo de reinversión, es decir, no se encuentra dentro de un año cómo se encontrarán los tipos para volver a invertir, sino que tiene asegurada esa rentabilidad del 3,20 durante 10 años y adicionalmente, si se produce la bajada de tipos vía precio, ese bono cogerá mucho más valor y podemos materializar la venta de ese bono dentro de unos años con una ganancia implícita mayor al 3,20 que nos pagaba inicialmente ese bono a vencimiento. Entonces, eso es un poco lo que traemos. Productos estructurados 100% garantizados, con capital en riesgo en un momento donde la volatilidad da muy buenos niveles y la renta fija como alternativa a largo plazo. Pues muchas gracias, Begoña. Y ahora sí, a mí para finalizar esta mesa redonda en la que se han puesto sobre la mesa muchísimos términos, se ha hablado de recuperación pero con paciencia, se ha hablado de volatilidad, de soluciones. A mí me gustaría cerrarla con una idea clara de cada uno de vosotros. Es decir, que todos los que estemos aquí hoy nos vayamos con esa conclusión que cada uno creáis que debe ir. Entonces, no sé, Beatriz, si nos puedes dar un titular, una idea concisa para cerrar. Pues como tú bien has dicho, recuperación pero con paciencia. Gerardo, no sé si bueno, en mi lado yo cerraría con, a la hora de tomar decisiones hay que reducir la emocionalidad y realmente las noticias que estamos viendo que aparentemente eran tan negativas, pues siendo negativas son un poquito menos de lo que pensábamos inicialmente. Y Begoña, cerramos contigo, si te parece. Pues que desde Mercados Santander tenemos soluciones para tratar de dar algo de certidumbre a la volatilidad e incertidumbre que tienen en estos momentos los mercados. Pues con estas ideas vamos a cerrar, si os parece, la mesa redonda. Agradeceros a los tres una vez más vuestra asistencia aquí, vuestras opiniones, vuestras intervenciones. Beatriz Tejero, Gerardo Puerta y Begoña Martínez, muchísimas gracias y os invito a que sigan con nosotros. Gracias. Gracias. Les digo que los tres se van a quedar aquí con nosotros después de la clausura para que todos aquellos que tengan dudas o alguna cuestión que se haya quedado en el tintero pues puedan acercarse a nuestros ponentes y charlar tranquilamente con cualquiera de ellos. Y nada, pues nos queda ya solo cerrar este foro y para ello déjenme que le ceda la palabra a Jordi Guasch. Él es director de Mercados España de Banco Santander. Él será quien nos dé desde su posición una visión general de todo lo que hemos hablado hoy en esta mesa redonda y nos dará también sus propias conclusiones. Así que, Jordi, si te parece, el micrófono y el atril es todo tuyo. Buenos días a todos. Bueno, lo primero diría recordarle a Gerardo, ¿no? Creo que hace
dos llamadas, ¿no? Una llamada a su madre, ¿no? Por la mañana, y cuando están los mercados muy agitados y hay un momento para comprar, le hace una segunda llamada. Entonces, recordarle que la tercera sea para mí, que me llame. Y bueno, ese es el contexto, ¿no? Un contexto de máxima volatilidad e incertidumbre. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, cuando uno tiene una empresa, ¿no? Creo que es fundamental, ¿no? Dedicarle tiempo a entender lo que está sucediendo en los mercados financieros. Básicamente porque al final nosotros lo que hacemos es intentar ver, ¿no? Los mercados lo que hacen es anticipar lo que va a suceder a futuro, ¿no? Entonces, si uno tiene una compañía y ve que las cosas se están complicando en los mercados financieros, pues atención, ¿no? Varias cosas, ¿no? Primero, agradecerles vuestra asistencia, amigos, clientes, empresarios. Agradecer también al Diario Montañés, a todo el staff de la territorial, la organización de este evento. Y varias cosas, ¿no? Antes de acabar con las conclusiones. Para nosotros, lo más importante sois vosotros, los clientes. Entonces, desde hace años lo que estamos haciendo es pensar qué cosas pueden ser de interés para los clientes. Y a diferencia de hace unos años que éramos un área enfocada a productos, exclusivamente yo, por ejemplo, llevaba un producto, era el responsable de tipo de interés en Iberia. Ahora llevo la responsabilidad de mercados para todos los clientes con los diferentes subyacentes. Y estamos proyectando en los riesgos que tienen las compañías, ¿no? El riesgo fundamental generalmente es, a pesar del poco endeudamiento que tienen las empresas, es el riesgo de tipo de interés, ¿no? Y aquí Begoña trasladaba que bueno, lo que estamos visualizando son clientes que están haciendo coberturas de tipo de interés, es decir, transformar financiación de variable a fijo, pero también hay otros clientes que tienen financiación a fijo y que quieren estar a variable. Eso lo hemos visto a lo largo del año. ¿Y por qué? Porque la tendencia era de una bajada de tipo de interés en 175 puntos básicos. Estimamos que los tipos van a estar en el 2%. Hay alguna casa que estima que va a estar la facilidad de depósito del Banco Central Europeo en el 1,75. Pero bueno, ya nos estamos acercando a los niveles más bajos de los tipos de interés, ¿no? En la Reserva Federal también se está hablando de bajadas, ¿no? en los próximos meses, y el Fed Funds, pues la previsión es que esté en el 3,75. Entonces, generalmente hablamos de tipos de interés. Nos gusta siempre analizar las cuentas de resultados, los balances de las compañías para entender los riesgos que tienen los clientes. En la parte de divisa, sobre todo, estamos en un momento de máxima incertidumbre. En enero de este año, nosotros en Banco Santander fue el mes donde hicimos más operaciones de divisa de la historia del área de mercados. Es decir, momento de máxima operativa antes de los aranceles. Todos los clientes han anticipado la exposición, y luego también hemos visto movimientos en el eurodólar de 4 figuras, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, como ha dicho Gerardo, ¿no? El riesgo que hay es de un eurodólar hacia niveles de 1,20, ¿no? Nuestras previsiones están más en los niveles actuales, pero el riesgo, comentando con trading, comentando con nuestros analistas, potencialmente vemos esa posibilidad, ¿no? Por todo lo que está haciendo Trump, por lo que vimos en su anterior legislatura, ¿no? Y a partir de ahí, viendo la valoración que tiene el subyacente, pensamos que el riesgo es hacia una potencial depreciación del dólar respecto al euro. Y luego hacemos más cosas, ¿no? O sea, cuando un cliente quiere una operación de financiación, por ejemplo, y tiene bonos, tiene fondos, tiene depósitos, tiene valores, lo que hacemos es, para habilitar una operación de financiación más atractiva, cogemos esas garantías como colateral, y eso nos permite dar unas condiciones muy interesantes, ¿no? Gestionamos la liquidez, hacemos operaciones ESG, ¿no? Que es algo que se ha puesto pues, en los últimos 3-4 años, pues cogió bastante fuerza, ¿no? Y ahora, en este contexto de máxima volatilidad, os queríamos trasladar
Algo que estamos empezando a hacer, estamos abriendo el libro de commodities en Banco Santander para cubrir los riesgos de estas materias primas, ¿no? Y os preguntaréis qué subyacentes estamos cubriendo. Actualmente estamos cubriendo gasoil, Brent y combustible, derechos de carbono. Estamos con metales como plata, oro y hierro, electricidad española, que al final muchos de vosotros tenéis exposición a la electricidad y por tanto es un subyacente que se puede cubrir a largo plazo y vemos mucho interés por parte de los clientes. Y luego otros subyacentes pues más agro, ¿no? Azúcar, café, maíz, cacao, soja, trigo, algodón. Entonces, estamos haciendo las primeras operaciones y sí que me gustaría explicaros de forma rápida 3 ejemplos de cosas que estamos formalizando. En derechos de carbón, en derechos de carbón, cuando a una empresa se le asigna unos derechos, pues a lo mejor quiere venderlos o necesita comprarlos. Entonces hay un mercado, se cotiza, os damos precio y el cliente ejecuta esa operación en mercado. Luego también, como cualquier subyacente, pues igual que la curva de tipo de interés tiene pendiente, pues en los derechos de carbono también existe pendiente, ¿no? Y lo que se suele hacer es comprar contado, comprar spot y vender forward. Con eso es como una financiación implícita, sintéticamente es como un depósito. Tú puedes conseguir una rentabilidad de un 2,30 a septiembre de este año. Esas son las cosas que estamos viendo con clientes. Adicionalmente, por ejemplo, si una compañía que tenga exposición a cacao, hemos cogido cacao porque ha tenido bastante volatilidad a lo largo de los últimos meses, ¿no? Hemos visto niveles de 6.000, ha estado en 12.000. ¿Cómo se cubre? Se cubre con un seguro de cambio con liquidación a vencimiento. Muy simple. Igual que hacéis operaciones de divisa, pues podéis hacer una operación de cobertura en la que hay un contrato bilateral entre Banco Santander y vosotros, en las que fijamos un precio en cualquier subyacente. Lo mismo que hacemos en otros subyacentes como coberturas de tipos de interés o como divisa. Electricidad. La electricidad se puede cubrir a muy largo plazo. Project Finance que tengan exposición a electricidad, clientes que tengan exposición. En ese sentido, tenemos un equipo especializado para ver soluciones a medida, ¿no? Y luego, ya por último, también existe la posibilidad para cubrirse del riesgo de commodities, ¿no? Existen 2 posibilidades. Uno, lo haces a través de futuros y la otra posibilidad es hacerlo a través de ETFs. ETFs tienes un coste de fondeo. ETFs te permite replicar. Un ETF es un fondo cotizado, un producto que cotiza como una acción. Entonces, hay ETFs que replican el comportamiento, por ejemplo, del cacao o de la electricidad o del Brent. Entonces, uno invierte en ese producto y la correlación es máxima. Y luego la otra, que históricamente se ha utilizado, es operar con futuros. Pero cuando operas con futuros, hay una llamada de liquidez, ¿no? Para operar en futuros te exigen liquidez inicial y luego, en función de la oscilación del subyacente, pues puedes tener mayores llamadas de liquidez. Entonces, lo que hacemos nosotros es nos ponemos en medio, evitamos que tengáis impacto en liquidez y hacemos una operación entre Banco Santander y vosotros. Muy simple. Por tanto, os he explicado 3 ejemplos de operaciones que estamos formalizando actualmente con clientes. Y luego, por último, los titulares, ¿no? Antes preguntabais, oye, ¿con qué os quedáis, ¿no? Y cada uno de los ponentes ha trasladado lo que consideraba, ¿no? Yo me quedo con varias cosas, ¿no? A lo largo de los últimos 15 años, la eurozona ha tenido mucha regulación y poca inversión, bajo nuestro punto de vista. Y la realidad es que ahora esto está cambiando. Es decir, hay un plan de gasto muy fuerte en Alemania, de infraestructura y de defensa. Si os fijáis, el DAX está en máximos históricos.
Y a partir de ahí, eso sí o sí está. Y de hecho el impacto de los aranceles, ¿no?, en la economía europea, ¿no?, los primeros análisis es que el impacto no es tan relevante como la inversión que se va a realizar. Y luego vamos a tener ruido geopolítico, ¿no?, por la situación de Ucrania, por la situación de los aranceles, y con todo esto pues tenemos que gestionar lo mejor posible los riesgos que tenemos en las diferentes compañías, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, de fondo, en la eurozona los datos son positivos. Respecto a activos, en la medida que los tipos de interés, pues lo que hemos dicho, ¿no?, en principio pues el Banco Central Europeo pues va a bajar 25 puntos adicionales, potencialmente podría bajar otros 25, 3,75 en el Fed Funds. Entonces, la renta fija consideramos que es atractiva para cualquier ahorrador, ¿no? Tú tienes un cupón que vas a recibir, hemos visto a corto plazo, ¿no?, un Santander Consumer Finance pagando un 2,30, que es algo muy interesante para cualquier cliente, ¿no?, teniendo en cuenta que el Euribor está pues al 2%. Entonces, son esas cosas que vemos que hay valor. Primero, en papel crediticio, ¿no?, las emisiones de los clientes corporativos va a estar más limitada que la oferta de papel de los bienes de gobierno. Alemania va a emitir muchísimo más, Estados Unidos también va a emitir mucha más deuda y, por tanto, pensamos que la deuda corporativa tiene valor. Adicionalmente, el dólar. El dólar, si os fijáis, en un gráfico más a largo plazo, realmente es como si rompiera una tendencia, ¿no? Yo creo que a veces, aparte del análisis fundamental, el análisis técnico, a mí por lo menos personalmente me gusta seguirlo, ¿no?, para ver cambios de tendencia más estructurales, ¿no?, además de todos los mensajes de Trump, ¿no?, que al final ayudan, ¿no?, a tener un dólar más débil y tener una economía americana, ¿no?, enfocada más hacia las exportaciones, ¿no?, que es un poco lo que quiere, y por tanto, ante la depreciación fuerte del dólar, no ha habido ningún comentario por parte de Donald Trump al respecto, ¿no?, cosa que lo podría haber hecho, ¿no?, y no lo está haciendo. De hecho, los treasuries, está la aprobación del techo de deuda, ¿no?, que si no recuerdo mal es a finales de septiembre, ¿no?, la gente le tiene que comprar los treasuries. Entonces, si la divisa está más devaluada, pues los treasuries serán más atractivos, ¿no?, la deuda pública será más atractiva, porque al final, si tú inviertes en un bono a 10 años al 4,70, 4,50, 5% y encima tienes una depreciación del 10%, pues posiblemente ese hito va a ser mucho más fácil de gestionar. Por tanto, la tendencia del dólar, depreciación del dólar, la vemos bastante clara. Y luego, coberturas de tipos de interés. ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues Begoña os comentaba, ¿no?, que estamos viendo clientes que están pagando fijo y otros que están recibiendo fijo. En función del momento, en función de la operación, pues lo mejor será pues, cubrirse del riesgo de tipo de interés o a lo mejor pues, posicionarse hacia un movimiento a la baja, ¿no? En cualquier caso, en la parte de divisa hay movimientos muy fuertes, ¿no? Estábamos hace poco en 1,16, ahora estamos en 1,10. Todo el equipo está a vuestra entera disposición. Yo creo que aquí es un momento de eliminar riesgo fundamental. Estamos operando más que nunca y, por tanto, hay un equipo especializado que os puede atender en cualquier momento, ¿no?, las 24 horas del día, incluso en plataformas de lunes a viernes. Y luego, para acabar, la liquidez, ¿no? Hace unos años los tipos de interés estaban en negativo y por tanto, pues las empresas no gestionaban este punto, pero cada vez es más importante, ¿no? Y existe un riesgo de reinversión, porque los tipos de interés van a bajar. Y por tanto, lo más interesante, ¿no?, es intentar anticiparse y aumentar duración en las operaciones que se gestionan de liquidez, ¿no? Y bueno, esos son los principales titulares, ¿vale? Por tanto, por mi lado, agradecerles la asistencia,
un placer. Muchas gracias. Vamos a estar por aquí respondiendo preguntas y por mi lado nada más. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias, Jordi. Interesante, sin duda, los titulares que nos ha proporcionado de lo que hemos escuchado hoy a lo largo de esta mañana. Por mi parte, no me queda más que despedirme. Agradecerles también que nos hayan acompañado en este Gran Hotel Sardinero. Espero que hayan disfrutado de este foro de mercados. Y nada, pues desearles que pasen un buen día.